Bueno, buenos días para todos, para toda la comunidad santanderista. Les damos la bienvenida a este espacio de las ciencias sociales que hemos creado para dialogar un poco alrededor de contenidos que tienen que ver con nuestra disciplina, con nuestra realidad, con nuestro contexto. Les doy la bienvenida profesora Diana Díaz. Hola, buenos días, profesor Oscar. Bueno, primero que todo, pues también darle la bienvenida a nuestros estudiantes de la General Santander a este espacio que hemos querido abrir y pues para convocarlos a ustedes a un espacio de charlas, de conversaciones de la actualidad, ¿no? Entonces vamos a tener varios invitados, vamos a tener unos invitados muy interesantes que nos van a hablar pues acerca de temas de interés nacional, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenido a Diálogos de CLIU, pensándonos las ciencias sociales. Ok, sí, este es un primer ejercicio que hemos desarrollado particularmente pensándonos desde la planeación escolar de las ciencias económicas y políticas. La profesora Diana es docente de la jornada mañana, yo soy docente de la jornada tarde, ambos de ciencias sociales. Y este espacio tiene como objetivo que podamos reflexionar al final de cada uno de los trimestres sobre asuntos que abordamos en nuestras clases semana a semana, ¿cierto? Entendiendo un poco que estos contenidos que nosotros trabajamos, pues, están relacionados directamente con problemas diferentes de nuestra sociedad, de nuestro contexto, y que la idea un poco es poder aterrizar todo esto que trabajamos en clase en nuestro diario, ¿no? De hacerlo de manera significativa, de tal manera pues que haya una relación con lo que la escuela trabaja con la sociedad. Entonces, Diálogos de Clio, este nombre obedece un poco, Clio viene de la mitología griega, ¿cierto? Es una de las hijas de Zeus, una deidad de alguna manera o divinidad mejor, de la historia, ¿cierto? Es la musa de la historia y por eso un poco lo referenciamos para este nombre de este espacio que reitero, vamos a tener por lo menos en el campo de las ciencias económicas y políticas una vez al trimestre, finalizando cada uno de los trimestres. Para el día de hoy, vamos a empezar hablando de la economía colombiana, ¿sí? Vamos a hablar de la perspectiva de la economía colombiana un poco en relación con lo histórico, pero también con lo actual. Entonces, ese es como nuestro tema hoy de inicio, además en una situación que es bien relevante para nuestro país. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, un breve recuento de algunos elementos para que ustedes lo tengan en cuenta antes de iniciar con nuestra invitada. Bueno, pues en este contexto nos surgió pues una pregunta y es por qué hablar hoy de lo que está sucediendo, ¿no? Pues, mientras que muchas personas mueren, la gran preocupación de los estadistas y empresarios es el golpe a la economía, la recesión, la falta de ese crecimiento del Producto Interno Bruto y cosas por ese estilo, ¿sí? Este colapso económico que se debe a que la economía está basada fundamentalmente en el consumo y en, digamos que en la persecución de valores propugnados por una visión capitalista como es la riqueza material, pues nos hace preguntarnos, nos hace cuestionarnos acerca pues de cómo está funcionando nuestra economía, de qué ha pasado inclusive en los 20 años, no solamente con respecto, digamos, a lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y en Colombia, sino que nos estamos dando cuenta pues que la pandemia ha comenzado a vislumbrar problemas bastante complejos que los gobiernos pues de pronto en algún momento no han atendido, ¿sí? Entonces queremos como revisar, hacer una revisión un poco histórica de lo que ha pasado en la economía de nuestro país, de qué nos depara y de qué se nos viene en un futuro muy próximo, ¿cierto? Entonces, digamos que el escenario político, económico y social de Latinoamérica y pues, en particular de nuestro país está atravesado por preguntas y cuestionamientos bastante serios sobre la efectividad del modelo de desarrollo que es implementado en las últimas 4 décadas, ¿cierto?
aplicado pues como una medida de salvación, pero que ha producido pues un deterioro del ingreso, un aumento de la pobreza, un aumento de la deuda externa y bueno, muchos otros problemas que hemos estado, digamos que se han ido visibilizando cada día más en estas economías, ¿no? En el siglo XXI, pues, o el siglo XXI trajo a Colombia pues una lenta reactivación de la producción y el tránsito pues definido hacia una economía dependiente del petróleo, de sus cuentas externas y de también en las internas. Como quiera que los ingresos fiscales provenientes del sector petrolero se van a volver indispensables para el financiamiento del Estado colombiano. Hablar de lo que ha pasado pues en la economía colombiana en los últimos 30 o 40 años incluye también pues hablar de los diferentes gobiernos, del presupuesto nacional, de la deuda, de las políticas monetarias, junto pues a los indicadores de pobreza y desigualdad. Y hoy pues vamos a sumarle algo más que es el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces, para esto, pues nosotros con el profesor Oscar tenemos una invitada muy especial a la cual le quiero dar la bienvenida y le quiero agradecer por compartir sus conocimientos en este espacio y por compartir sus conocimientos y sus apreciaciones con los estudiantes de la General Santander. Ok, vamos antes de arrancar con Jennifer. No sé, creo que vamos a presentar un video muy corto con algunos elementos que complementan o ayudan a ver esto que nos está señalando la profesora Diana. Entonces veamos el video y ya arrancamos con nuestra invitada. Un montón de problemas que de pronto ya venían desde antes, pero que se han agudizado y particularmente hablo pues desde las universidades públicas en donde el 80% de los estudiantes son estratos 1, 2 y 3. Y eso evidentemente pues nos pone en una situación muy crítica. Hoy es claro que, pues, digamos, en condiciones normales, a mí me dirían virtualidad y yo diría, no me parece la mejor forma de tener la mejor calidad, pero hoy, pues, es evidente que, digamos, todos tenemos que anteponer la salud pública frente al resto de los problemas que, por supuesto, existen. El debate es contar en ese sacrificio que estamos haciendo todos con el respaldo, pues, de la entidad que se creó precisamente para atender este tipo de necesidades y para poder redistribuir un poco y garantizar que la gente no muera, en este caso de la COVID. Entonces, es en eso en lo que nosotros estamos. Yo como, esta es la última intervención, entonces sí me gustaría como insistir en esos 3 puntos clave que nosotros estamos llamando hoy al gobierno. Primero, un subsidio claro de matrícula cero en las instituciones de educación superior públicas, para evitar la deserción. 2, un plan mucho más decidido de alivios y de auxilios por parte del ICETEX. Ha sido completamente insuficiente lo que se ha aprobado hasta ahora en el decreto 467. Siguen cobrando intereses sobre intereses, increíblemente en época de pandemia. Y en el tercer punto es el rescate presupuestal de las universidades públicas para que puedan finalizar este año atendiendo, como lo han venido haciendo en la medida de sus posibilidades, pues esta crisis. Seguramente en caso de que haya actividades presenciales, pues habrá que implementar protocolos muy similares a lo que dice el profesor Julián de Zubiría. En el paro del 2018 yo vine acá y yo les dije, es que ustedes pueden creer que en mi facultad no hay papel higiénico. Eso pasa mucho también en las universidades públicas, entonces pues necesitaremos un presupuesto para poder implementar estos protocolos acertadamente. Bueno, estamos buscando, tenemos unos problemas con la conectividad de nuestra invitada en este momento, entonces vamos a ir dialogando con la profe Diana mientras tratamos de resolverlo. Un poco aquí en el video lo que se estaba presentando era una de las circunstancias, ¿no?, que se ponen de manifiesto cuando hay problemas económicos en un país, y es ese debate muy grande alrededor de derechos y servicios, ¿no? O sea, cómo a partir de, digamos que esos elementos que presentaba la profesora Diana ahorita, nosotros en Colombia hemos asumido desde finales de los años 90, desde finales de los años 80, perdón, toda una política económica de corte neoliberal, ¿cierto? Y el neoliberalismo que se dio en diferentes partes del mundo, pues estaba muy auspiciado, muy ligado a ideas que buscaban que el Estado
fuera disminuyendo cada vez más su participación en la economía y en los asuntos sociales. Y eso de alguna manera va a entrar en discusión pues con los derechos de los ciudadanos. Ya está nuestra invitada, ya logramos resolver, entonces le voy a dar la bienvenida. Ella es Jennifer Pedraza. Jennifer Pedraza es una dirigente del movimiento estudiantil en Colombia, se ha destacado bastante por liderar diferentes protestas, movimientos, discusiones alrededor de la educación superior en el país. Ella es economista, es representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante de este país, una universidad pública, y pues es un placer para nosotros que nos acompañe el día de hoy. Hola Jennifer, ¿estás por ahí? Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola la profe Diana, a ambos profes, muchísimas gracias por la invitación y también a Camilo que nos está ayudando en el equipo técnico. Qué pena que acá estaba teniendo un montón de problemas técnicos para lograr la conexión, pero bueno, ya estamos aquí, muy contenta por estar acompañándoles a ustedes y a los estudiantes, por supuesto. Claro, esas son las cosas que pasan en el Silicon Valley de América Latina, ¿no? Con la tecnología. Eso es terrible. Hola Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias también a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, todos tenemos muchas ganas de escucharte. Y bienvenida a este espacio que hemos creado para nuestros estudiantes, en pro de nuestros estudiantes. Y bueno, arranquemos. Bueno, pues Jennifer, básicamente ahorita el profesor Oscar, digamos, que nos estaba también haciendo como una contextualización de lo que está pasando y de lo que ha venido y de las políticas económicas que se han dado a nivel mundial, ¿no? Y cómo hoy en día, pues esas políticas están visibilizando muchas problemáticas, ¿no? Entonces, pues digamos que en la década de los 80 en América Latina se habían como impuesto unas teorías de corte neoliberal, digamos que con la crisis de la deuda y el preponderante papel de Estados Unidos en el marco de la terminación de la Guerra Fría. En ese contexto, ¿cuál es el balance de Colombia en estos 30 años y qué han pasado? Bueno, esa es una pregunta importantísima para hablar sobre, digamos, lo que significó que se acabara de alguna forma lo que se concebía antes como un mundo bipolar. Digamos que desde 1970 ya había habido avances o ya había habido teóricos como Milton Friedman o Friedrich Hayek que habían hablado de la teoría que nosotros hoy conocemos como la teoría neoliberal, que en economía normalmente se conoce como la teoría neoclásica, sosteniendo que digamos de alguna forma, contrario a lo que había planteado Keynes para salir de la crisis de 1929, lo que se necesitaba para tener una economía saludable, por ponerlo en algunos términos, era que el Estado se retirara de la economía y que permitiera que toda la iniciativa privada se desplegara sobre los distintos sectores de la sociedad, porque ellos parten de entender que el mercado es el mejor mecanismo, el más eficiente para asignar los recursos de la sociedad. Muchas experiencias en la historia de la economía han probado que en muchas ocasiones esto no ocurre siempre. Y de hecho que, ¿me están escuchando bien? ¿O hay algún ruido? ¿O ya está bien? Ok, entonces les estaba diciendo que a pesar de que en 1970 ya había, digamos, teóricos que habían sostenido que la mejor forma de organizar a la sociedad era retirando al Estado de la economía, una vez se cae la Unión Soviética y una vez, digamos, que finaliza lo que entendimos como la Guerra Fría y esta disputa entre el mundo bipolar, lo cierto es que yo lo he puesto en mis clases también como que le quitaron el bozal de alguna forma a esta teoría, pues porque antes era muy difícil decir que había que privatizar todas las empresas públicas y que el Estado tenía que disminuir su gasto y que privaticemos las universidades públicas y despidamos a la gente, pues porque existía de alguna forma también una amenaza importante en términos de que al otro lado del mundo se estaba planteando una perspectiva tal vez como de revolución, de organización de los trabajadores, de las trabajadoras. En la medida en que la Unión Soviética se cae, lo que se establece en el mundo a partir de 1990 es a lo que ellos le llamaron un nuevo consenso pues realmente entre ellos, y me refiero especialmente a una hegemonía internacional dirigida y orientada principalmente por Estados Unidos. En el consenso de Washington,
o el consenso de Washington de lo que habló, que fue en la década de los 90, fue de exactamente lo que estaba ahorita señalando el profe Oscar, y es que se retirara progresivamente el Estado de algunos sectores o de la mayoría de sectores, porque básicamente los privados pueden abastecer todos los bienes y los servicios de la sociedad. Esto es muy problemático porque, para poner un ejemplo, pues no todos los bienes se pueden tratar, o no todos los servicios ni todos los aspectos de la sociedad se pueden tratar o se pueden regir bajo las leyes del mercado. Por ejemplo, hablemos de la educación. Entonces, si la educación la vamos a tratar solamente como una mercancía cualquiera, pues vamos a terminar en un sistema absolutamente privatizado, y resulta que la educación es costosa. Entonces, la gente que acceda a la educación de calidad va a ser solamente las personas que puedan pagar por ella. Pongamos, por ejemplo, para la educación universitaria, matrículas de 22 millones de pesos, mientras que el resto de personas que no cuenten con recursos para acceder a esas universidades, pues o van a tener que endeudarse o sencillamente se van a quedar por fuera del sistema de educación superior. Y eso es muy crítico, porque la educación no es un bien como cualquiera, sino que representa una oportunidad de avance y de crecimiento y de mejorar las condiciones básicas de la gente en las distintas sociedades. Ningún país del mundo desarrollado, por ejemplo, lo ha hecho o ha llegado a estar donde está ahora sin invertir decididamente en educación, que eso es algo también bastante crítico, y es que todo lo que ellos han hecho para llegar a estar en la cima de los países hoy industrializados, pues es precisamente lo que le prohíben a los países subdesarrollados como Colombia. Entonces, primero, en el consenso de Washington había una orientación clara por disminuir el gasto público, por retirar progresivamente al Estado de la intervención en la economía. Y esto va a afectar particularmente a los países que llegamos tarde, o de alguna forma sí, pues llegamos tarde obviamente al capitalismo, en el sentido de que pues el capitalismo no surge como modo de producción inicialmente en países como el nuestro. No teníamos niveles de acumulación de capital similares a los de las naciones que llegaron primero al capitalismo, y en esa medida digamos que llegamos a competir en condiciones diferenciadas. O sea, eso ahí, como dicen, es pelea de tigre con burro amarrado, porque si usted pone a Estados Unidos, un país que ha subsidiado y hoy sigue subsidiando toda su producción agropecuaria, a competir con un país como Colombia, que tuvo un proceso de industrialización tardía y aún así pues ha tenido de hecho recientemente un proceso de desindustrialización, pues lo que va a tener es que van a ser condiciones desiguales en los que la competencia solamente va a, digamos que, profundizar esas diferencias entre los países desarrollados y entre los países subdesarrollados. En la década de los 80 y en la década de los 90, ese fue el planteamiento principal, y es que, digamos, una vez caída la Unión Soviética, se asumió por parte de la escuela neoliberal o de la escuela neoclásica, que además han sido quienes han tenido el Estado colombiano, que esto era la conclusión, o que la conclusión de esa disputa era que el mercado es el mejor mecanismo para asignar los recursos en todas las esferas de la sociedad. ¿Esto qué trajo consigo en Colombia? Trajo una ola de privatizaciones sobre empresas que se consideraban estratégicas para el desarrollo del país. Hablemos, por ejemplo, de Telecom, de las telecomunicaciones. Hablemos, por ejemplo, de la Constitución de 1991, en donde esta lógica de entender los derechos como mercancías, pues francamente prima. Hay algunos avances también democráticos, por supuesto, en la Constitución de 1991, pero, por ejemplo, en el término de la educación, de nuevo, en la Constitución de 1991 no se plantea que sea principalmente un derecho fundamental, sino que también se entiende como un servicio público, y pues hay varias discusiones sobre eso. Muchas personas consideran, distintos teóricos también, que la Constitución de 1991 fue de alguna forma institucionalizar lo que vendría a ser la apertura económica, que ya fue exactamente, digamos, la concreción de ese consenso de Washington en la política económica de Colombia. Bien, Jennifer, creo que es un contexto bien interesante porque estamos o sea, hay que entender qué está pasando en el mundo para poder comprender qué pasa en nuestros países, ¿no? Es decir, lo que sucede en Colombia no está alejado de lo que está pasando en el contexto, y eso es bien importante como tenerlo presente. Hay una circunstancia, y es que efectivamente en Colombia se crea todo un marco jurídico, ¿no? Para permitir como toda esta llegada de las políticas neoliberales o de corte neoliberal, de privatizaciones y demás que tú nos estás contando. La pregunta sería, ¿cuáles son como los principales cambios o reformas? Ya nos decías un poco lo de la privatización, pero ¿qué otros asuntos están llegando al país o llegan al país con estas reformas neoliberales o con todo este paquete de políticas, particularmente al inicio de la década de los 90, ¿no? Que creo que es importante, y lo dialogábamos con los estudiantes, y es que la constitución política
es importante en términos jurídicos para el país, ¿cierto? Representa un avance en algunos derechos, pero por otro lado, en el campo económico, pues esto llega, decía el presidente de la época, que César Gaviria, ¿no? Que era César Gaviria, bienvenidos al futuro, a un futuro de la globalización neoliberal, a un futuro donde efectivamente Estados Unidos quedaba con un papel hegemónico, producto de lo que había pasado en la Guerra Fría. Entonces, eso va a generar una serie de cambios. ¿Cuáles son esos cambios adicionales que llegan a Colombia o que se dan en Colombia? Bueno, creo que lo principal en la década de los 90 es, voy a como enumerarlo, ¿sí? Pero el primero considero yo que es, como tú decías, la apertura económica. ¿Qué significa o qué implicaba la apertura económica? Antes del 90, antes del 80, de hecho, en Colombia existió un modelo que se llamó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Básicamente, ¿qué era lo que pretendía este modelo? Este modelo pretendía proteger de alguna forma la industria de nuestro país, fortalecerla, subsidiarla. Pensemos obviamente en producción industrial, en ensamblaje, etc., pero también en la producción textil, por ejemplo, y en la producción agropecuaria. Por ejemplo, existía un instituto que se llamaba el IDEMA, que le compraba a los campesinos y a los productores agropecuarios a precios de sustentación que les permitían pagar sus costos de producción y ganar alguito, y vendían en las ciudades esos insumos a un precio mucho menor que permitía que pues las familias pudieran acceder a la comida. Es decir, había intervención del Estado con el objetivo de fortalecer la acumulación de capital y el fortalecimiento industrial y el desarrollo productivo de nuestro país. ¿Por qué? Porque se entendía que no podíamos ir de una vez a competir con otros países que ya llevaran 100 años en el capitalismo y que hubieran tenido también estados decididos por su industrialización y que subsidiaban pues sus grandes fábricas. No podíamos ir a competir con ellos y con ellas en las mismas condiciones, pues porque obviamente íbamos a perder la carrera, ¿sí? Eso es pelea de tigre con burro amarrado. Entonces, para ello necesitábamos primero fortalecer nuestro aparato productivo y que el Estado jugara un papel ahí de proteger nuestra industria, con el objetivo de acumular capital, de desarrollar tecnológicamente nuestro país para en una etapa posterior pues poder competir en mejores condiciones. Este modelo se arrugó y se botó a la basura, tuvo algunas dificultades en Colombia, es cierto, pero francamente yo creo que la idea inicial es buena y yo creo que hoy hay que insistir en esa idea de fortalecer y de proteger nuestro aparato productivo, para poder, digamos, hablar de cualquier tipo de competencia en condiciones mucho más igualitarias para los países. En la década del 90 y en la década del 80 eso se arruga, se bota a la basura y se dice que por el contrario lo que tiene que hacer Colombia es eliminar ese tipo de protecciones que teníamos para nuestro aparato productivo. Por ejemplo, los aranceles. Los aranceles son un impuesto que se grava, pues, con el cual se graban las importaciones de los bienes que normalmente puede producir un país. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la industria textilera. Ustedes saben que la industria textilera era una de las más grandes en Colombia, importante fuente de empleo para las mujeres particularmente, porque es un sector feminizado. Con la apertura económica se eliminan la mayor parte de los aranceles y con la firma de los tratados de libre comercio, pero esto es más en la década del 2000, se eliminan los aranceles a la importación de textiles, a la importación de calzado. Por ejemplo, yo hablo desde Bucaramanga, que supuestamente éramos los zapateros de Colombia, pues llega el calzado chino, llega el calzado de otras partes del mundo y quiebran progresivamente nuestra producción. Además, digamos que bajamos absolutamente la guardia bajo un argumento que seguramente ustedes habrán escuchado, y es que no, es que ustedes son muy ineficientes para producir ropa, entonces más bien importen toda la ropa en vez de producirla porque es que ustedes la producen cara. Pero entonces terminamos quebrando nuestras propias fábricas, teniendo altísimas tasas de desempleo como las que enfrentamos ahora. Desde antes de la pandemia ya teníamos tasas de desempleo alarmantes. Y al final nos quedamos pues sin el pan y sin el queso porque estamos sin nuestras fábricas y además pues vivimos de las importaciones de ese tipo de bienes. El segundo cambio importante, ¿sí puedo seguir? Sí, dale. El segundo cambio importante es la idea de un libre flujo de capitales. En Colombia y en el mundo, digamos, subdesarrollado y en general en ese momento había un consenso sobre la necesidad de controlar los capitales. Es decir, que si vienen dólares a invertir en Colombia, listo, bienvenidos lo que quieran, pero ustedes no se pueden ir de un momento para otro porque pues pueden afectar nuestra cuenta de balanza, nuestra balanza comercial. Esto quiere decir que, o sea, la balanza comercial mide cuántos dólares entran y cuántos salen. Antes de la apertura económica, por cada dólar que entraban, salían 0,60 centavos de dólar. O sea, nosotros digamos que nos quedábamos con algo de esa riqueza. Después de la apertura económica, por cada dólar que entraba, salían 1,2 dólares. Es decir, que nos estaban saqueando progresivamente nuestra riqueza. Y además, con el gobierno de Uribe, por ejemplo, y con varios gobiernos anteriores, se fueron flexibilizando esas condiciones, permitiendo que los capitales
que los dólares que entraban se fueran cuando se les diera la gana. Eso no es normal. Anteriormente existían, digamos, restricciones. Usted invierte acá, listo, pero se tiene que quedar por lo menos 8 años, de forma que el país no sea tan frágil frente a choques internacionales y frente a crisis financieras internacionales. En Colombia, en la década del 90, y también en la década del 2000 se eliminaron estas restricciones y primó un planteamiento que es la libre movilidad de capitales, que lo que hace es someter a nuestro país a una fragilidad muchísimo mayor frente a choques financieros internacionales. También hubo políticas de privatizaciones, como ya lo expliqué antes, cerca de 1.500 privatizaciones en los últimos 30 años en Colombia, hablando de empresas regionales, de servicios públicos, de todo. También Ecopetrol se ha privatizado en alguna medida. Recientemente, como para que seguramente los estudiantes ya lo tenemos en mente, Isagen y distintas empresas públicas que se han feriado, que se han regalado. Y se estableció algo, Oscar, ya para terminar, lo prometo, que fue el tema de la inflación objetivo, que es muy importante porque fue plantear como un objetivo, como el principal objetivo de la política económica, controlar la inflación. Eso es importante porque, digamos que, bueno, la inflación de 1000%, 200%, 63% son inflaciones difíciles de controlar para un país y que terminan afectando a la gente, cierto. Pero hoy en día que le obliguen a Colombia que no tenga inflaciones superiores al 4%, que no es nada, y que tenga que someter su crecimiento económico y la generación de empleo, el resto de las variables de la economía, a que tengamos una inflación bajita, realmente se aprueba es porque la inflación, digamos que se le tiene que descontar las ganancias de todos los banqueros. Si un banquero gana 15% y la inflación fue del 10%, pues el banquero solo ganó 5%, ¿sí? Porque uno tiene que descontarle a la ganancia la inflación. Entonces ellos intentan minimizar la inflación, es para hacer cada vez mayor la tasa de ganancia del sector financiero principalmente, sometiendo o digamos que sacrificando toda la posibilidad en la política monetaria que tendría un gobierno. Por ejemplo, hoy lo estamos pidiendo en el marco de la pandemia, de que el Banco de la República imprima billetes y se los presta el gobierno nacional central. Eso no se hace en Colombia hoy porque genera inflación, cuando tenemos una inflación completamente controlada y por el contrario cifras de decrecimiento económico, cifras de desempleo que nos tienen en una profunda crisis. Entonces yo debatiría y diría que no es el principal objetivo de la política económica de Colombia la inflación. Debe estar dentro de las variables de control y que nos interesen, por supuesto, pero no es la principal. No tenemos por qué someternos a un desempleo altísimo, a unas tasas de decrecimiento económico, que porque le tenemos miedo a inflación, porque la inflación cuando la economía va creciendo realmente no es lo más preocupante. Muy bien. No, tremendo, Jennifer, más que no era como por interrumpirte, sino por preguntar, porque es como muy, digamos que esto que nos estás contando explica o nos ayuda a comprender un montón de cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Es decir, a veces uno cree como que el desempleo sucede porque sí, como que en las sociedades tiene que haber desempleo y es medio normal, ¿no? Y lo vamos naturalizando y como que en la pandemia, pues se agudizaron las cifras de desempleo, pero también es normal, pues porque estábamos en una pandemia y resulta que no, ¿no? Aquí hay unos intereses, hay una política estructurada, una política económica que tiene unos objetivos, ¿no? Y que se ha configurado con base en unas ideas de unos sectores políticos, de unas élites que han gobernado este país. Y en ese sentido, digamos, de todo lo que tú nos venías comentando, es evidente que digamos que este modelo económico neoliberal, digamos, esta profundización de esas concepciones en Colombia, pone como en tensión, ¿sí? O en contradicción, mejor, los conceptos de derecho y se tienden a confundir con servicios o se tienden a llevar mejor al campo de los servicios, ¿sí? No sé cómo, tú nos contabas ahorita un poco cómo es el caso de la educación, digamos si podemos profundizar un poco en eso, incluso porque quienes más nos están viendo son los estudiantes de grado 11, que una de las preocupaciones seguramente centrales para el próximo año va a ser, bueno, ¿qué pasa en Colombia con la educación superior? Y reitero, un poco no es como normalizar el asunto de que no, si no puedo entrar a la universidad seguramente es porque soy muy bruto, porque me fue mal en el ITS, por esto, una cosa o la otra, y resulta que cuando no hay, miras que también la oferta, ¿no? De esto de la educación superior, pues es, digamos que muy pobre, ¿no? Aquí no hay una oferta dura, de hecho, creo que si bien en Colombia, comillas, se ha dicho que la educación es un derecho, hay una prestación, digamos, en básica y media, pero la educación superior, digamos que hay un montón de obstáculos. Entonces, primero sería como, ¿cómo ves este asunto de derechos y servicios en un contexto como el colombiano? Y que nos pudieras hablar un poco desde tu experiencia de cómo es el asunto particularmente en educación superior. Bueno, Oscar, esa es una súper mega pregunta.
primero, cuando nosotros hablamos de derechos, normalmente podemos pensar, por ejemplo, no son los únicos, pero podemos pensar en, por ejemplo, salud y educación. Ambos derechos tienen una característica, y en general casi todos los derechos tienen una característica, y es que son costosos. O sea, acceder a salud de calidad es caro, acceder a educación superior de calidad, por ejemplo, es costoso. Toca tener laboratorios, toca tener máquinas de alta tecnología para operar a la gente, y en esa medida, digamos que esta idea de que el Estado tiene que ser un Estado tacaño, porque ese es el cuento, que el Estado tiene que ser un Estado tacaño, que no tiene por qué gastar plata en cosas que los privados están dispuestos a atender. Ellos han intentado minimizar al máximo la intervención del Estado y el gasto del Estado. Entonces, bien, servicios, pues son servicios, pero derechos como la educación y la salud son costosos para el Estado. Y en esa medida ellos sostienen, la teoría neoclásica sostiene que el Estado no tiene por qué ofrecerlos porque hay privados dispuestos a ofrecerlos. Pero ¿cuál es el problema? Que como la salud y la educación son costosos de ofrecer, pues estos costos se van a traducir evidentemente en el precio para acceder a este derecho. Entonces, si la educación cuesta, pues porque toca contratar profes con doctorado, porque toca pagar laboratorios, microscopios, tecnología, de todo, insumos para la investigación, bases de datos, pues esto sí o sí se va a traducir en el costo de acceder a una educación si es educación privada. Les ponía el ejemplo de los Andes. Los Andes es una excelente universidad, sí, pero toca pagar 22 millones de pesos al semestre, 44 millones de pesos al año durante 4 años para poder salir con un título de pregrado. Entonces, como la educación es cara, si permitimos que la privaticen, solamente van a poder acceder a ella quienes tengan la plata para pagar. Lo mismo con la salud. Y es algo que está pasando hoy con la vacuna, que el gobierno diga que permite que privados vendan la vacuna, quiere decir que si uno tiene plata puede saltarse la fila de la priorización, que es un objetivo de salud pública. O sea, priorizar a los trabajadores de la salud no es un capricho, priorizar a los docentes de la educación básica, media y ojalá en algún momento los de la superior, no es un capricho, sino que es un interés común, un interés social de toda Colombia para poder resolver necesidades, y esa fila de la priorización se va a poder saltar ahora que el gobierno colombiano ha permitido pues que la vacuna se ofrece por privados. Entonces, eso por un lado. Si no hay intervención del Estado, si los derechos los van a ofertar privados, siempre van a ser absolutamente costosos y por ende van a excluir a las personas que no tengan la plata para pagarla, digamos que profundizando esa brecha que hay entre las personas más adineradas y las personas con menos recursos económicos. Por eso es que es fundamental que exista el Estado en todos estos derechos, en el caso de las universidades públicas, porque es la única forma de acceder a educación de calidad sin tener que pagar 22 millones de pesos por matrícula, porque toda la sociedad entiende que como la educación es un derecho fundamental, debe subsidiarse, y digamos que todos tenemos que hacer vaca entre nosotros pagando impuestos progresivos, eso sí, no como esta reforma tributaria, para poder financiar a las universidades públicas. De otra forma, es decir, yo les voy a decir esto, si no hubiera sido por la nacional, yo no hubiera podido acceder a la educación pública de calidad. O sea, lo siento mucho, pero no tenemos para pagar 22 millones de pesos en mi casa, ni tampoco mi hermana, y por eso cuando entré a la Nacho dije como, es que no puede ser posible que nosotros dejemos que las universidades públicas se sigan quebrando, porque entonces ¿a dónde va a pasar la gente después? O sea, entonces eso significaría que un montón de gente que quiere estudiar, que quiere conocer el mundo, que tiene ganas de comerse el mundo y el conocimiento, pues no lo puede hacer sencillamente porque no tiene 44 millones de pesos en el bolsillo que le sobren. Uy, me encontré aquí 44 millones de pesos para pagar la matrícula de una universidad. Entonces, ese es el planteamiento que ellos han hecho. Han dicho que el Estado tiene que retirarse de ese tipo de sectores. Les cuento qué dicen en educación superior, por ejemplo. Dicen que el Banco Mundial y la OCDE sostienen que las universidades públicas están excesivamente financiadas. O sea, a ver, se nos caen los techos, mil cosas, pero para ellos, nosotras, las universidades públicas, estamos excesivamente financiadas porque ellos sostienen que le hacemos trampa al mercado de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque el Estado no le da plata, o sea, si le va a dar plata a las universidades públicas, pues dele plata también a las universidades privadas para que todas las universidades compitan en las mismas condiciones. Pero es que resulta que la educación no es un mercado, no puede leerse como un mercado, porque, como les decía ahora, no puede leerse como un mercado porque es un sector que tiene costos crecientes y que en esa medida necesita que exista intervención del Estado, y porque además nos interesa que no solamente los ricos puedan acceder a ella, sino que toda la sociedad tenga acceso a la educación superior, ya sea universitaria o técnica y tecnológica. Eso no pasa hoy en Colombia. Eso no pasa hoy en Colombia. ¿Cuánta gente se presenta a la Universidad Nacional? Se presentan 57.000 personas cada semestre. Pasan 5.000.
Y no es porque sean brutos, chicos ni chicas, no se coman ese cuento, no es porque acá hay unos pilos que sí merecen estudiar, no es cierto. Todos merecemos acceder a la educación superior, todos merecemos desarrollar nuestros propios conocimientos, nuestras propias pasiones. O sea, en la universidad uno se da cuenta que el cuentazo de que uno era un genio, tome, o sea, eso es puro cuento. Nadie es un genio y nadie es un bruto acá. Todo el mundo debería tener el derecho a acceder a la educación superior, ya sea técnica, tecnológica o universitaria. No es solamente un privilegio para los supergenios, porque es que ustedes también están pagando impuestos y ni siquiera es un asunto solo de esta generación, sino también de las que vienen, porque además yo siento que cada vez es más difícil para cada generación tener los mismos derechos que tuvo la anterior. Si nosotros no luchamos por esos derechos, van a extinguirlos y los van a marchitar progresivamente hasta que no haya más universidades públicas y entonces solamente puedan estudiar o quienes pagan esas matrículas o quienes pueden endeudarse, que también es la política del gobierno nacional actualmente. Ser Pilo Paga tampoco son becas, Generación Excelencia no son becas, son créditos condonables. El gobierno nunca les consignó los subsidios a tiempo a los pilos estudiaban con hambre y si desertaban entonces tenían que ir a pagar el crédito aún siendo de los estratos más pobres del país. Y aún siendo los pilos, entonces acá no es porque sean pilos nos garantizan el derecho, no, aquí no hay derecho para nadie, o hay derecho para todos o no hay derecho para nadie, y por eso es que los estudiantes pues marchamos todo el tiempo diciendo que todas las personas merecen acceder a este derecho. Yo no sé, profe Diana, si le queda la misma sensación cuando uno escucha a Jennifer y es como, hombre, estamos en un contexto muy complicado. O sea, estos asuntos desafortunadamente, creo que en general a nosotros nos hace falta formación en estos temas de la economía, de la política, ¿no? Que nos ayuden a comprender ese contexto, pero aquí hay un montón de problemas y de situaciones que Jennifer nos ha comentado que uno dice, caramba, ¿por qué suceden este tipo de cosas, no? Siempre nos han enseñado que Colombia es un país con un montón de riquezas, ¿cierto? Que aquí hay muchísimas cosas, que la gente es súper pujante, con iniciativa y tal, pero no sé, su merced, ¿cómo ve hasta ahora lo que Jennifer nos ha comentado? No, digamos que con bastante preocupación además, porque bueno, usted, tú y yo también, digamos que también somos hijos de la universidad pública, vivimos tal cual lo mismo, yo soy egresada a la universidad distrital, y digamos que uno dice, oye, esta vaina no ha cambiado, no, siguen profundizando hoy en día, y ahora voy a decir que ahora el caballito de batalla entonces para los gobiernos es la pandemia, ¿sí? Entonces ahora no se puede financiar la educación pública o no se puede financiar derechos que tiene la sociedad porque la pandemia nos dejó en quiebra, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que ahora digamos se habla y se dice, y entonces y fuera del hecho, entonces, para rematar todo ese discurso, pues estamos hablando ahora de una reforma tributaria que yo creo que nosotros los colombianos debemos prestarle mucha atención a esta reforma tributaria por lo que se nos va a venir encima, ¿no? ¿Sí? Por lo que va, y que no solamente va a afectar, digamos que ahorita están hablando de la canasta familiar, pero que va a afectar, precisamente va a seguir afectando la educación, va a seguir afectando la salud, va a seguir afectando todos esos derechos que convirtieron o que han querido convertir y que los van a llevar a servicios, como tú mismo lo decías, Oscar. Entonces creo que tenemos también que pensarnos un poco en eso que se nos viene ahora. Es urgente ver más allá del virus para entender, digamos, que la verdadera gravedad de lo que está sucediendo hoy, ¿sí? El actual temor es alimentado, digamos, que por los modelos matemáticos de la enfermedad, las políticas de salud neoliberales, los informes nerviosos de los medios y los anhelos autoritarios de los gobiernos, ¿sí? Nunca en la historia de la humanidad se había hecho una intervención tan drástica en la vida de la población en nombre de la salud, digamos que a tal escala y en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y en este contexto, digamos, si hablamos del Estado colombiano, digamos decir que es aquel que nos brinda seguridad social, protección, es el que garantiza la salud, la educación, la igualdad ante la ley, el trabajo, bueno, un sinfín de cosas, ¿cierto? Pero que en últimas esto no sucede, es lo que digamos que nos estamos dando cuenta y lo que estamos viviendo los colombianos, esto no está pasando, muy por el contrario,
lo que estamos observando es que hay un saqueo al tesoro público, se está atropellando a la ciudadanía, se persiguen a los vendedores ambulantes, se desalojan los indígenas, algunos se lucran con los bienes de la comunidad y todo, y digamos que todo esto pues no va a entrar a garantizar, digamos, esos derechos y sí pues va a entrar a garantizar una serie de servicios, ya no de derechos sino de servicios, ¿cierto? Entonces digamos que el Estado colombiano nunca se ha visto, digamos, al servicio del pueblo, de la gente que lo necesita, sino que siempre ha estado pues al servicio más de esos colombianos o de esos pocos colombianos que tienen, digamos, a su favor cierto capital, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto, pues el año 2020 pues ha sido o fue, en especial, fue complicado en todos los órdenes sociales. La pandemia ha develado situaciones pues muy graves en relación a índices de desarrollo humano. Yo sí quisiera de pronto, Jennifer, que de pronto nos diera su opinión de cuál es esa radiografía que queda del mundo y cuál en Colombia digamos que durante esta crisis, ¿no? Bueno, profe, precisamente yo estaba revisando para esta conversación cómo habían variado algunos de los indicadores importantes sobre, por ejemplo, pobreza, que me parece súper buena la intervención que acabas de hacer, porque el último informe del DANE sobre la pobreza y la pobreza extrema se hizo para el 2019, o sea, antes de pandemia, ¿no? Para que no nos digan que no, que es que la situación está mal es por la pandemia. Pero en este informe lo que se mostró es que la cantidad de hogares por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de pobreza extrema, estamos hablando de que, es decir, la pobreza extrema son personas que ganan menos de 137.000 pesos al mes. Pensemos cómo sobrevivir con 137.000 pesos al mes. Y la línea de pobreza son personas que ganan 327.000 pesos al mes. Estamos hablando de un tercio, por ejemplo, del salario mínimo. En esas condiciones, lo que descubrió el DANE es que el 35.7% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que más de un tercio, o sea, 3 de cada 10 hogares están en una situación de pobreza. Y esto es algo muy difícil, o sea, porque aumentar la pobreza, ellos han dicho que si nosotros dejamos que nuestra sociedad sea organizada principalmente por el mercado nos va a dejar, digamos, que el mejor de los resultados. Pero no es el mejor de los resultados tener a un 35.7% de las familias en una condición de pobreza. Y esto fue antes de la pandemia. Después de la pandemia hemos tenido tasas de desempleo cercanas al 30%, por ejemplo, en las mujeres jóvenes. De nuevo, que 3 de cada 10 mujeres estemos buscando trabajo, mujeres jóvenes, y que no nos contraten. Y esto me sirve para decir que además una de las tesis económicas importantes de esta escuela neoclásica o de la escuela neoliberal ha sido que si precarizan las condiciones del empleo, es decir, si el salario mínimo no aumenta mucho, si no tienen que pagar salud y pensión como antes, si no pagan horas extras, si no pagan horas extras nocturnas, que supuestamente eso va a generar que haya una mayor cantidad de empleo. Por eso fue que Duque propuso en el 2019, recuerdan, que a la juventud nos pagaran el 80% del salario mínimo. O sea, malo si uno es viejito, malo si uno es joven, o bueno, si uno es no tan joven. Entonces, pero la verdad, con ninguna de las situaciones uno gana, porque ellos suponen que con el hecho de abaratar el salario, necesariamente se va a generar mayor empleo. Eso no necesariamente es cierto. La verdad es que, además, que si llevamos ese argumento al extremo, uno diría, no, pues no paguen nada. Cuando dicen que flexibilicemos el salario, lo que quieren decir es que hay que disminuir el salario mínimo. Lo que pasa es que usan esos términos, pero séanles francos a la gente, díganles que ustedes quieren pagarle menos de un salario mínimo a las personas y legalizar que el salario en Colombia sea menor al salario mínimo, con la promesa de que eso va a generar altas tasas de empleo. Y entonces, ¿por qué en Colombia seguimos teniendo tasas de desempleo superiores al 10% estructurales? Hay gente, seguramente ustedes también les habrán dicho esto, ¿no? No, es que siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. Baja. Hay países que han hecho todo lo posible por eliminar el desempleo, por tener tasas de desempleo inferiores al 5% y lo han logrado, pero es porque se establecen como un objetivo de política pública eliminar el desempleo. Imagínense cómo sería graduarse y ya saber en dónde uno va a trabajar y tener la posibilidad incluso de estudiar lo que uno quiera.
Y no es una locura, hay muchos países que se han planteado eso como un objetivo central y que han entendido que para generar empleo no solamente, o no hay que precarizar las condiciones de los trabajadores, sino además formarles. Con formarles quiero decir, por ejemplo, acceso a la educación técnica, tecnológica y universitaria de calidad y sobre todo fortalecer la industria, subsidiar a las fuentes de empleo que son particularmente pues la producción, o si no, ¿dónde vamos a trabajar? Obvio la producción y en el caso pues de las ciencias sociales, la investigación, la enseñanza, la docencia, entender que eso es un fin importante para nuestra sociedad. Algo que tampoco alcancé a decir ahorita es que el conocimiento representa para los seres humanos un fin en sí mismo. O sea, sí, yo quería estudiar economía porque quería graduarme y conseguir un trabajo bien pago, cosa que está dura. Yo ya me gradué del pregrado, pero aún así eso está duro. O sea, ni el título universitario ni de posgrado hoy le garantiza a uno tener empleo. Pero también porque creo que me gustaría poder aplicar todos esos conocimientos que uno estudia a resolver los problemas centrales de la sociedad colombiana. Entonces, educar a la gente sirve tanto para que tengamos mejores niveles de ingreso como para que podamos también resolver los principales problemas de Colombia. Entonces, ni siquiera nos han eliminado la pobreza, tenemos altísimas tasas de desempleo aún, la pandemia ha profundizado estos niveles de desigualdad. Veía yo que además las ganancias de las grandes farmacéuticas cada vez son mayores, que los más ricos del mundo son más ricos que antes de la pandemia y el resto de la sociedad literalmente aguantando hambre, porque eso es lo que ha pasado. 3 millones de colombianos y de colombianas han dejado de comer 3 veces al día. Y ahora, pues ni hablemos de una reforma tributaria que incluso le pone IVA a la canasta básica familiar de forma indirecta, que le pone IVA, por ejemplo, a las toallas, a los tampones, que chicas, mujeres, estudiantes, compañeras que nos están escuchando, ustedes saben que no es una decisión menstrual. O sea, que tenemos que consumir esos productos. Luego, cada vez que nos ponen impuestos a ese tipo de productos, lo que están haciendo es dejarnos con un menor ingreso disponible para resolver el resto de las necesidades, como si no estuviéramos en un país con tasas de pobreza altísimas, con tasas de desempleo altísimas. Entonces, digamos que el balance no económico, sino el balance social de este modelo es un panorama desolador, y pues yo creo que este es el vínculo precisamente entre la economía y la política, porque a veces dicen que la economía es como algo allá en abstracto, objetivo, alejado de los sentimientos y de las transformaciones políticas. Por el contrario, la economía siempre ha estado íntimamente ligada y determinada por las transformaciones sociales, por las transformaciones políticas y culturales que en las sociedades se promueven. Entonces, yo creo que pues está súper bien que hagamos este tipo de conversatorios en todos los colegios. A mí me encanta un montón venir a conversar con los estudiantes de la educación básica y media, pues porque al final la posibilidad de transformar este tipo de cosas está en nuestras manos. Ahí hay un asunto que nombrabas y es como ese empleo, el desempleo estructural, cómo es utilizado, cómo es beneficioso para adelantar ciertas políticas, ¿no? En algún momento hablaba con los estudiantes de la tarde y decíamos, pues es como el chantaje, ¿no? De siempre de lo que, de esa cantidad de desempleados que le dicen, bueno, usted se somete a estas condiciones laborales, ¿cierto? Que siempre son en precarización de esas condiciones, y si no las acepta, pues chao, porque hay un montón de gente ahí esperando para trabajar en esta empresa. Entonces, ¿cómo el desempleo estructural es funcional al modelo económico para precarizar cada vez más las condiciones de los trabajadores? Eso es una cosa que es constante y me llamaba también la atención lo que tú señalabas en algún momento, y es que si bien con la pandemia digamos que no es la que nos ha llevado a esta crisis, pero la pandemia permitió evidenciar una serie de situaciones de manera mucho más clara, ¿cierto? Que hay una pobreza material, que hay un nivel de informalidad muy grande. Nosotros estamos en un municipio como Soacha, donde las condiciones laborales de la población, las condiciones de ingreso son muy difíciles, ¿cierto? De hecho, lo que campea es la informalidad, no hay contratos estables, no hay prestaciones, y entonces uno dice, bueno, y este modelo económico que nos ha llevado a esto, ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿en qué se está pensando efectivamente quienes nos dirigen? Y aquí hay una relación muy fuerte entre lo económico y lo político, porque efectivamente no van por lados diferentes. Y solo para terminar aquí, para darle paso a la profe Diana, es que yo también pensando en el conversatorio miraba unas cifras, tú algo señalabas también de eso, Jennifer, y es como la cantidad de personas, más de 2 millones de personas, dice el DANE, dejaron de comer 3 veces al día, ¿sí? Y esa es una cifra que a uno lo tiene que mover, es decir, ¿qué está pasando? O sea, seguramente nosotros, algunos, yo no sé cuántos de pronto de nuestros estudiantes están en esas cifras, pero es terrible que uno no siquiera pueda tener los 3 momentos de alimentación diarias y básicos,
¿sí? Aquí no estamos hablando de comernos manjares, del pescado, ¿cierto? De esas cosas, sino de tener alimentación básica, elemental, y que haya personas que no, y veía incluso que hay 23.000 familias, dice el DANE, que no tienen ni siquiera para un plato diario, ¿sí? O sea, 23.000 familias que se acuestan con física hambre, ¿sí? Y eso yo reitero un poco algo que también le digo a mis estudiantes, esto no sucede porque Diosito quiso que así pasara, no. Esto sucede porque hay unas estructuras dadas, porque hay unos modelos que se implementan y pues que ha generado que estas desigualdades se den y que sí creo que es importante que sigamos analizando. Profe Diana. Bueno, digamos que en ese marco de lo que estamos, de lo que se está hablando y de lo que nos decía ahorita el profesor Oscar, digamos, ¿qué se le viene al ciudadano de a pie con la reforma tributaria? ¿Sí? ¿Cómo afectaría la economía, o sea, cómo se va a seguir afectando la economía colombiana dicha reforma? Déjame ahí una cosita antes de Jennifer, y es que de pronto para el contexto, casi que las reformas tributarias, y Jennifer me corregirá, se presentan siempre como con la necesidad de que el Estado invierta, ¿no? De que obviamente las finanzas de un Estado hay que mantenerlas, hay que fortalecerlas, y la mayor fuente de ingresos, de un Estado son los impuestos. Entonces se nos ha dicho, porque esa es una cosa como con la que se vende, que es importante y necesaria la reforma tributaria, y seguramente sí. Yo creo que la discusión fuerte está en quién tributa y de qué manera se tributa, ¿sí? ¿Cómo está establecida todo el esquema tributario o de pago de impuestos mejor para hacerlo más sencillo? Sí, ¿cómo hacer eso? Y en este momento de pandemia que se vio todas esas circunstancias, digamos, de dificultades económicas, aun cuando, digamos ahí como paréntesis, decir que Colombia no invirtió mucho en eso tampoco, ¿no? Colombia no es que haya invertido una cantidad impresionante de dinero en salvar las empresas, en salvar el empleo, eso no ha pasado, pero como decía la profe Diana en la pregunta, ¿cómo se ha afectado a las personas de a pie esa reforma tributaria que hoy están sonando tanto en los medios de comunicación? Que primero se habló del chocolate, que si la sal, que si el aceite y tal, que finalmente como que se fueron bajando eso el gobierno. ¿Cómo nos afecta a nosotros en el día a día, Jennifer? A las personas en Soacha, a los estudiantes que nos están viendo, a los profesores. ¿Cómo nos afecta eso de lo que tú has analizado? Una cosita más, ¿y en dónde podemos encontrar esos huevos a 1800 que tanto nos va a servir, por lo menos en mi bolsillo y en mi economía de mi casa, esos huevos a 1800? La docena de huevos, ¿no? Ustedes sí vieron que los huevos Santa Rita, la empresa de huevos Santa Rita empezó a vender los huevos a 1800. Sacó como 200 cartones de docena de huevos. Y bueno, yo creo que hay que tener cuidado con un argumento que yo he escuchado constantemente, que es como el de, no, pero igual para qué pagar impuestos si todos se los van a robar. Y es cierto que Colombia tiene un problema de corrupción que hay que atender en detalle, pero esto no es no puede ser argumento para no financiar sectores que consideremos clave. Por ejemplo, cuando les he dicho que no paguemos 22 millones de pesos por matrícula, pues de fondo es porque estos 22 millones de pesos los pueda poner el Estado, los pueda poner toda la sociedad en esa vaca colectiva que hacemos cada vez que pagamos impuestos, porque consideramos que la educación es un sector fundamental, porque no queremos que la gente se siga muriendo en la puerta de los hospitales, porque queremos fortalecer nuestras empresas, nuestros productores agropecuarios en el campo colombiano. Entonces, es necesario que existan impuestos para que un Estado tenga de dónde financiar sus necesidades y las cosas que la sociedad misma considera como prioritarias. Lo digo porque a veces también los neoliberales juegan a esta lógica de decir, no, sí, hay mucha corrupción, entonces más bien quitemos al Estado. Ustedes no han escuchado decir como, no, es que eso lo privatizaron porque es que todo lo del Estado es ladrón, no, porque es que todo lo público se lo roban, no, porque es que todo lo público es ineficiente, lo mismo que querían hacer con la ETV en Bogotá. Pues ese es un argumento que a veces usa la escuela neoclásica para justificar la privatización. Entonces, ¿que estamos de acuerdo con que debe existir impuestos? Claro que deben existir impuestos porque si no, ¿quién va a pagar por la educación, la salud, bla? Pero lo que estamos discutiendo en esta reforma tributaria es quiénes deben pagar los impuestos. El gobierno nacional ha presentado una reforma que pretende recaudar 7.3 billones de pesos, con B de bastantísima plata, en
recaudó por el IVA. El IVA es un impuesto que se cobra cada vez que uno compra algo, o sea, cada vez que uno consume, es un impuesto al consumo, que tiene un súper mega problema y es que es un impuesto regresivo. ¿Por qué es un impuesto regresivo? Porque le cobra igual a Sarmiento Angulo que a los estudiantes de Soacha cada vez que van a comprar una bolsa de leche. Antes, los bienes de la canasta básica familiar, en donde están los huevos, la leche, el arroz, la papa, la sal, todos los bienes que digamos para desayunar, almorzar y comer para los 3 golpes al día, se necesitan, estaban exentos de cualquier cobro de IVA. Tanto el producto final como la producción, como el proceso de producción de los huevos, de la leche, la papa, el pan. En esta reforma tributaria se le pone IVA a la producción de todos esos bienes de la canasta básica familiar, haciendo o generando presiones para que el precio de estos bienes o aumente o se sustituyan por bienes importados más baratos. Es decir, para que no le compremos a nuestros paperos que en el 2020 estaban, no sé si ustedes vieron, pero estaban en las carreteras de Colombia rogando porque les compraran una roba de papa, para que quebremos a esos productores y los reemplacemos por papa importada de Bélgica. Eso es lo que va a pasar si esta reforma tributaria se aprueba. O pagamos en IVA porque se pone más caro todo, o no les compramos a los más caros, que son los nacionales, sino que los reemplazamos por los importados, quebrando a nuestros productores agropecuarios. Además, esta es una reforma que le va a quitar subsidios a los servicios públicos, por ejemplo, como el gas en todos los estratos, y que le va a poner IVA a los servicios públicos en estratos 4, 5 y 6. Uno puede decir, no, sí, pero esos de estrato 4 sí que tienen plata. Estas clases medias han sido una de las que más han cargado sobre sus hombros la crisis económica, que gran parte de las pequeñas y medianas empresas, peluquerías, panaderías han tenido que cerrar en esta pandemia, pues porque no han tenido cómo sobrevivir, porque no han tenido cómo pagarle a sus trabajadores. Esto no es normal. En los países desarrollados lo que hicieron los estados al segundo día de cuarentena fue darle toda la plata de la nómina a las empresas, subsidiar a las empresas para que pudieran mantenerle sus salarios a los trabajadores y que no cerraran esas empresas. No, en Colombia no gastaron un peso, que ya lo decía el profe Oscar también. El gobierno ha dicho otra mentira sobre esta reforma tributaria y es que todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y meternos la otra mano al bolsillo, porque es que el gobierno gastó mucho para atender la pandemia. Falso. El gasto del gobierno nacional en comparación con el 2019 solamente aumentó en un 3.7% en comparación con lo que se había gastado ese año. O sea, este gobierno fue un gobierno tacaño. No hubo matrícula cero para todos los estudiantes de la educación superior como lo exigimos los estudiantes. No hubo renta básica y por eso gran parte de las familias no pudieron guardar cuarentena, porque guardar cuarentena cuando uno le llega la platica fácil, pero guardar cuarentena cuando uno tiene que salir a las ventas informales y de lo que se haga en el día come, pues es otra cosa. Y nunca el gobierno dio renta básica. En Bogotá dieron renta básica, digamos, financiada por el distrito, pues no renta básica, pero sí unos subsidios para las empresas, pero esto debió haber sido responsabilidad del gobierno nacional. Ni siquiera hay un plan de vacunación masiva que sea, digamos, o más bien, no hay una garantía de la vacunación masiva a esta fecha. ¿Cómo es posible que incluso alargaron el plazo entre la primera dosis y la segunda dosis, cuando eso puede afectar la eficiencia de la vacuna? O sea, aquí no vengan a decirnos que ha sido el gobierno salvador de patria en el marco de la pandemia, porque eso no es cierto y las cifras dicen lo contrario. Incluso estamos por debajo del promedio del gasto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la misma OCDE, la misma que recomienda la reforma tributaria. Entonces, eso es otra mentira que ha hecho el gobierno. Entonces, sobre esa reforma tributaria he dicho, primero, obvio hay que cobrar impuestos, pero en este caso, no como lo dice la reforma tributaria, porque la mayor o gran parte de sus recaudos son impuestos regresivos, como lo son el IVA, y además, porque no es cierto que haya que tapar un hueco que se abrió en la pandemia porque supuestamente gastaron mucho. Eso es otra mentira del gobierno nacional. Además, por ejemplo, van a ponerle IVA a la bicicleta, IVA a la gasolina, cuando muchas personas en Bogotá se movilizan en moto, por ejemplo, o en carro, para poder llegar a sus sitios de trabajo. Van a ponerle IVA también, IVA no pues sino impuestos al transporte público. Entonces, malo si no coge moto, malo si no coge carro, malo si no coge Transmi. O sea, realmente no hay forma de escapar a esta reforma tributaria. Aprueban que las entes territoriales puedan poner peajes urbanos. O sea, en la mitad de Bogotá, por ejemplo, un peaje para pasar de Soacha a la mitad de Bogotá, tener que andar pagando peajes por todos lados. Y los peajes, obvio que son regresivos, porque Sarmiento Angulo paga lo mismo que tiene que pagar cualquier persona si va en carro por ahí. Aunque no creo que Sarmiento Angulo se mueva en carro ni siquiera, pero bueno. Lo que yo quiero decirles acá es que la mayor parte de la carga tributaria no se está descargando sobre la clase alta, sino sobre la clase media y sobre la clase baja. El gobierno aquí, ya para decir una cosa como un poquito técnica, el gobierno lo que ha hecho es dividir a la sociedad colombiana en deciles. Los deciles es como si dividimos el 100% de la sociedad en grupitos de a 10%. Entonces, el primer grupo es el 10%, el segundo grupo es el segundo 10%, el tercer grupo es el tercer 10% y así hasta que lleguemos al 100%.
Pero lo que pasa es que en los últimos 2 deciles, o sea, en el 80 y 90% de mayores ingresos, están mezclando tanto personas que se ganan 4 o 5 salarios mínimos con Sarmiento Angulo, que tiene una ganancia de 11 mil millones de dólares al año, que fue lo último que sacó Forbes. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno es no nos dividan por deciles, divídanos por percentiles, o sea, no en 10%, sino 1%. Y vayamos a ver cuánto pagan los del mayor 1%. ¿Cuántos impuestos pagan los del mayor 1%? Porque en la reforma tributaria solamente le cobran el 2% a los patrimonios mayores a 2.000 millones de pesos. Perdón, 2.000 millones no, a 5.000 millones de pesos. Es decir, que hay muchas otras posibles fuentes de financiación del gasto público de Colombia, las hay. Carrasquilla en la pasada reforma tributaria, Carrasquilla es el que dijo que la docena de huevos era a 1.800, el ministro de Hacienda, que ya es su séptima reforma tributaria porque fue ministro de Hacienda de Uribe, él en la pasada reforma tributaria le perdonó 9 billones de pesos en impuestos a las grandes empresas, como para que ahora nos vengan a sacar del bolsillo a las clases medias y a las clases bajas 7.3 billones de pesos a punta de IVA y 16 billones de pesos a punta de disminuir la vara para el impuesto a la renta. Van a cobrarle renta a la gente que se gane 1.700.000 pesos. Chicos, chicas, esto es 1.7 salarios mínimos. ¿Cuándo le están perdonando a los grandes capitales y a las empresas más grandes? Yo creo que eso es algo que vale la pena debatir. Contexto, digamos que parte del problema de ese tipo de impuestos, digamos de los impuestos regresivos que señala Jennifer, tiene que ver con eso, ¿no? No cómo construye una sociedad democrática donde no se tienen en cuenta los ingresos sí, es a la hora de pagar los impuestos. Hay una estudiante que dice, vamos de mal en peor, sinceramente me da miedo salir del colegio a enfrentarme con esta terrible situación en la que ya ni estudiar dignamente se puede. Sí, es muy cierto, ¿no? Oscar, digamos que además, mire, las condiciones de los estudiantes, pues desafortunadamente no están dadas o no se les facilita no nada, sino no se les facilita para que puedan acceder a la educación superior. Luego viene todo lo que nos estaba hablando ahorita Jennifer, que es bastante complicado y complejo, que es una reforma que yo creo que va porque va. Y bueno, además de eso, uno tiene también que pensar y decir, oye, ¿cómo tenemos o cómo colocan a un ministro que ni siquiera conoce pues cosas como tan básicas, ¿no? Básicas entre comillas, y está de ministro, ¿no? Y lo que también decía Jennifer, él no solamente ha sido de este gobierno, sino viene desde el gobierno de Uribe, viene siendo ministro y se ha colocado ahí. Eso también no es gratuito, o sea, eso no es, obviamente no estoy demeritando que él no, digamos que no sea capaz, pero sí hay unos intereses y creo que los estamos viendo. Tal vez yo sí que considero que Carrasquilla no tiene de pronto un interés político, porque pues él no, digamos que como que quiera escalar políticamente, no lo veo en eso, pero sí deja mucho que pensar y creo que los colombianos tenemos que pensarnos también en eso. O sea, pues una persona que ni siquiera sabe cuánto valen una docena de huevos y está haciéndonos una reforma tributaria y es de pensarlo, o sea, es de pensarlo, es de analizarlo y es de también nosotros pues tomar medidas frente a eso como sociedad, ¿no? Es que mira que ahí hacía un comentario Juliana Ruiz, nuestra personera, y ella dice, bueno, ¿y por qué en los medios de comunicación dicen que él no tendría por qué saber eso? Yo creo que definitivamente sí, porque es que ¿qué está gobernando si no conoce? Además, sí. Porque él también ha dicho, y uno lo podría buscar en medios, que en Colombia, por ejemplo, el salario mínimo es alto, ¿sí? Que la gente aquí gana mucho y entonces que mejor dicho, estamos en el país de las mil maravillas, y si bien Colombia es un país hermoso y eso tenemos que reconocerlo, pues aquí hemos tenido unas dificultades en relación a cómo nos gobiernan, y quienes deciden gobernarnos y meterse en la política, pues deberían conocer esas cosas que es del día a día de la población. Entonces, ¿cómo le mete más impuestos a la gente si no sabe cuánto es el costo de vida de la gente, ¿cierto? Es decir, en un país donde, y eso también hay índices, de cuánta carne come la gente. Entonces es mucho, digamos que los bienes sustitutivos, por ejemplo, la gente a veces no come carne y creo que eso nos ha pasado a todos. Hoy no hubo para la carne, venga por lo menos un huevito, ¿cierto? Alguna cosa. Y entonces esas huevo con arroz es salvado. Y una tajadita, sí. ¿No? Eso, ¿quién no ha almorzado eso? ¿Cierto? Y esa es la forma. Y entonces si nos dicen que eso es súper barato,
Entonces, ¿cómo gobiernan o cómo establecen una serie de políticas y de reformas cuando en serio desconocen la realidad del día a día de la población? Por eso es que ellos dicen también tranquilamente desde sus posiciones, desde sus ideas, que vivir con más de 330.000 pesos, no sé si algo así, está bien. O sea, los pobres, la pobreza está ahí. Bueno, viva con 330.000 pesos, ¿no? La discusión año a año en relación al aumento del salario mínimo. Entonces, no, ¿por qué vamos a subir tanto? ¿No? Pues eso genera inflación, eso genera, digamos, unos fenómenos económicos que dicen ellos. Y entonces cuando uno diría, bueno, pero la economía se dinamiza, también se le da posibilidades de consumo a la gente, ¿no? Hay que darle plática para que la gente pueda comprar, etcétera. Entonces sí, decía ahorita que me parece que en esta estructura tributaria que señalaba Jennifer alrededor de los impuestos progresivos, de los impuestos regresivos, ¿qué país se puede construir y edificar de manera democrática, igualitaria, equitativa, cuando no se tiene en cuenta el ingreso de la población para cobrarle impuestos, ¿no? Y aquí hay una gente que se ha hecho súper rica a costilla de otras personas y digamos que eso desafortunadamente es una cosa que pasa en el mundo también, ¿no? Y sobre eso hay unos informes de Oxfam, por ejemplo, bien interesantes. Oscar, hay algo importante sobre la reforma tributaria que, si me permites, me gustaría añadir. Dale. Y rápidamente responder también una pregunta que viene en el chat, si les parece bien. Primero es que realmente, digamos, si no es para cerrar el hueco de la pandemia, si no es para eso, entonces ¿para qué es la reforma tributaria? Resulta que el gobierno nacional en el marco de la pandemia adquirió un crédito por 11.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dijo, listo, yo les presto la platica, pero eso sí, si ustedes se comprometen a disminuir el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recauda por impuestos y lo que se gasta. En esa medida, digamos, si se gasta más de lo que recauda, pues tiene déficit. Casi todos los estados del mundo en pandemia tienen déficit y sin pandemia también. Digamos que no es algo tan grave como ellos lo pintan, pero digamos sí es controlado, ¿no? Pero el Fondo Monetario Internacional lo que dice es que nosotros debemos en 3 años retornar a los niveles antes de la pandemia de déficit fiscal. Esto implica recortar cerca de 60 billones de gasto público o aumentar el recaudo por impuestos en esa cifra. Yo creo que van a ser ambas cosas y la reforma tributaria tiene ambas cosas. Primero, sí aumenta el recaudo, pero lo aumenta sobre la base de impuestos regresivos. Y 2, disminuye el gasto público, o sea, disminuye la financiación para las universidades públicas, por ejemplo. Es algo de lo cual quiero alertar porque en el 2018 los estudiantes y profesores de la educación superior estuvimos en un paro nacional para garantizar que la plata de las universidades públicas creciera siempre por encima de la inflación. Esta reforma tributaria dice que el gasto del gobierno nunca va a crecer por encima de la inflación esperada. Esto abre las puertas a que se incumplan los acuerdos del 2018 para las universidades públicas, pero para que todo el gasto público en salud, en educación, en lo que queramos, esté siempre congelado. Es muy crítico porque entonces van a aumentar la cantidad de impuestos que recaudan, la mayoría descargándolos sobre la clase media y baja, y además van a recortar el gasto social del gobierno nacional. Lo que ponen ahí del programa de ingreso solidario y algunas cosas que han puesto ahí como para lavarle la cara a la reforma, solamente es gastar 7 billones, pero van a recaudar 31. O sea, van a recoger 31 y están intentando lavarle la cara a esos 31 diciendo que no, que van a gastar 7. No, pues gracias, es que digan que no van a gastar nada y eso sí sería un descaro mundial, sobre todo porque para la reactivación económica se necesita, por el contrario, un Estado gastón, un Estado en serio que gaste, pues obviamente en lo que toca, no en 14 billones para los aviones internacionales de guerra imaginaria intergaláctica contra Venezuela y el anarquismo internacional, pero sí para gastarse la plata en lo que se necesita como salud, educación, empleo, subsidios a las empresas. Y eso es algo que no está en el plan del gobierno. Incluso, les digo esto, el subsidio a la nómina de la reforma tributaria va solamente hasta julio. O sea, estamos hablando de 3 meses de subsidio a la nómina y con la excusa de 3 meses de subsidio a la nómina nos van a meter una reforma tributaria que va a durar hasta el 2026 mínimo. O sea, no es sostenible esos planteamientos. Entonces, había una pregunta que decía, bueno, ¿y cuánto cuesta pagar todo lo que usted dice que el Estado tiene que pagar? Pues el presupuesto del gobierno nacional anualmente hoy son 240 billones de pesos. Pero el 56% de esa plata hoy se va, por ejemplo, para el pago de la deuda pública. O sea,
el mayor rubro es el pago de la deuda pública en este momento. Yo creo que Colombia, en el marco de la pandemia, tendría la oportunidad de por lo menos plantear una moratoria de esa deuda, o sea, como decir, dividirla en más cuotas, diferirla en más cuotas, para ponerlo en términos sencillos. Jennifer, una cosita, para que muy concreto, la deuda pública, que la pudieras, ¿qué es eso de la deuda pública? Ok, la deuda pública es toda la deuda que ha acumulado el Estado colombiano. Es decir, el Estado colombiano a veces va y le pide plata prestada a Bancolombia, que es un banco nacional, esa es la deuda pública interna, pero también a veces va y le pide plata a Goldman Sachs, que es un banco internacional, esa es la deuda pública externa, ¿sí? Entonces, en todo lo que se ha endeudado Colombia en su historia, eso acumula una deuda pública total, digamos, y cada año toca sacar un pedacito del presupuesto para ir, digamos, que amortizando esa deuda, o sea, pagando esa deuda, como los créditos que pueden sacar nuestros papás o nosotros, que tenemos que ir amortizando o pagando, digamos, el interés del crédito que sacamos con Bancolombia. Hoy en día se ha hablado de que los países en una situación económica crítica como el nuestro puedan llamar a Bancolombia, literalmente, y llamar a esos bancos a decirles, oigan, estamos muy mal, necesitamos que haya gasto público porque nuestra gente se está muriendo, no tenemos planes de vacunación suficientes, entonces difiéranme ese crédito en más cuotas para que yo tenga que pagar cada año una menor cantidad, ¿sí? Eso hasta ahora no se ha contemplado por parte del Gobierno Nacional Central, tampoco se ha contemplado, como les decía, que el Banco de la República, que es el que imprime los billetes colombianos, le pueda prestar unos billetes al gobierno nacional para que pueda financiar el gasto público urgente sin necesidad de aumentar los impuestos en este momento. ¿Por qué no? Porque va a generar inflación. Seguramente, pero pues tenemos una inflación inferior al 3% en este momento. O sea, realmente esa no es la prioridad de nuestro país y yo creo que debería contemplarse dentro de las distintas opciones. No solo yo, muchos economistas importantes del país lo han dicho. Y este gobierno pues no lo considera porque ellos tienen una orientación política absolutamente diferente. ¿Saben qué han hecho? Lo único que han hecho es bajarle la tasa de interés a la que el Banco de la República le presta a los bancos como Bancolombia, suponiendo que Bancolombia va a decir, ay no, me prestaron plata más barato, entonces yo voy a prestarle la plata más barato a las familias colombianas. Y de eso no hay ninguna garantía. Por el contrario, les están prestando más barato a los bancos y los bancos prestando igual de caro a las familias. Entonces, esas son cosas que yo quiero decirles, o sea, los estados sí tienen cómo financiar este tipo de gastos, pero pues algo que también es fundamental y he olvidado decir es que eso solamente puede pasar si hay una apuesta por desarrollar productivamente a Colombia. Hay personas acá que tal vez se alegran porque quiebra un zapatero, un panadero, porque quiebra Fabricato, Coltejero o Facol, pero la verdad es que eso no le sirve a Colombia, porque si eso pasa, no vamos a tener ni producción, ni empleo, ni riqueza a la cual cobrarle impuestos, ¿sí? Y en esa medida no vamos a tener cómo financiar nuestro gasto público social, cómo financiar nuestros derechos y todo lo que estamos pidiendo, pues que creemos que se necesita para ser un país desarrollado, ni tampoco ciencia para producir vacunas, ni nada. Muy bien, gracias Jennifer. Ya como para cerrar, entonces, en este panorama que tú nos has mostrado, nos has explicado un poco, ¿qué decirle a la juventud colombiana? ¿Qué decirle a esta juventud que nos está escuchando, que a veces tiene, piensa uno, pero bueno, y en este contexto de cosas tan terribles, ¿qué hay por hacer? O sea, también es como, la idea no es desilusionarse, ¿no? Entonces la mejor opción es irme del país y buscar otras opciones, ¿no? Sino desde tu postura como mujer, joven, dirigente, estudiantil, como que nos dejes ahí un último mensaje. No sé si la profe Diana algo más y vamos cerrando. Sí, un poco, y es como que nos separa a nosotros las mujeres en este contexto cuando somos las que aportamos el mayor desempleo en este país, ¿no? Digamos que cuál es ese contexto para las jóvenes que vienen ahorita, para las niñas que van a salir ahorita. ¿Qué nos puede parar, digamos, esto desde tu visión? Bueno, lo que nos depara es mucha lucha, en el buen sentido de esa palabra, porque en la reforma tributaria, como les contaba ahora, se va a cobrar impuestos a bienes de consumo básico para las mujeres, como son las toallas y los tampones. Esto es un retroceso porque hay que decir que el movimiento feminista y las economistas de justicia tributaria, que fueron una organización nacional con participación de las distintas regiones, lograron que en la pasada reforma tributaria hubiese una sentencia de la Corte diciendo que no se le podía cobrar ningún tipo de IVA a estos bienes para la menstruación. Duque retrocede quiere que retrocedamos en esa conquista cobrándole IVA a este tipo de productos.
El gobierno ya ha dicho mil cosas contra nosotras, ¿no? Que nosotras más bien nos pensionemos más tarde, que por qué nos pensionamos antes, sin reconocer que tenemos una doble jornada laboral porque nos toca barrer, planchar, trapear, cocinar y hacer un montón de labores del cuidado en nuestros hogares. Y ha sido un gobierno bastante misógino, o sea, cada política económica que es regresiva para toda la sociedad colombiana son súper creativos para ver cómo descargarla más sobre nosotras. Pero quiero referirme a algo que dijo Oscar que es súper clave. Yo también tengo muchos amigos que dicen, no, es que me quiero ir y ya, pero es que yo digo, en parte uno dice eso desde alguna forma, desde un privilegio, ¿no? Porque cuántas personas que viven, por ejemplo, en las personas más apartadas de Colombia, pues es que no tienen otra opción y son gente igual trabajadora, gente con muchas iniciativas, con sueños, con proyectos de vida, que sencillamente no podemos abandonar las personas que de alguna forma hemos tenido acceso a la educación y que tenemos en nuestra cabeza un montón de ideas para poder mejorar este país. Yo siento que tomar esa decisión es como perder por W, porque ni siquiera estamos entrando a la lucha, ¿sí? O sea, ni siquiera estamos haciéndoselas difícil. Dejarles un país tan rico como Colombia, lleno de un montón de personas que valen tanto la pena para luchar por ellas, por resolver un proyecto de vida personal, pues a mí no me parece, y no quiero decir que uno no pueda viajar, conocer, tal vez aspirar a una beca en el exterior, pero de todas formas creo que hay que devolverle a este país todas las cosas buenas que nos han dado. Si ustedes estudiaron en un colegio público, por ejemplo, en mi caso en una universidad pública, yo siento que nosotros y nosotras tenemos un deber importante por poner todo lo que conocemos al servicio de este país y por ayudar a resolver esos problemas. Si no es eso, para lo que vivimos, para lo que estudiamos, para lo que trabajamos, entonces, ¿para qué es? Para tener una vida llena de luz y ya, para simplemente satisfacer como nuestros intereses individuales. Yo, pues creo que no está mal hacer lo posible por vivir bien, pero creo que está mucho mejor poder poner al servicio de la gente ese tipo de privilegios que tenemos y ese tipo de acceso a los derechos que nosotros tenemos, porque al final no hubiéramos podido llegar a ellos nunca si no hubiera sido por los aportes que han hecho todos los colombianos y todas las colombianas para ello. De alguna forma, esta teoría, hay un libro súper bueno que se llama La tiranía del mérito, en donde el autor muestra que el problema de esta idea del mérito es creer que todas las cosas buenas que uno ha conseguido en su vida son solo fruto de sus logros individuales. No, ¿cuántos profes, por ejemplo, como la profe Diana o la profe Oscar, han estado en las vidas de ustedes y han contribuido al desarrollo del conocimiento y a su desarrollo cognitivo? Yo qué sé, sus mamás, sus papás, un montón de personas en Colombia que han contribuido a que hoy sepamos lo que sabemos. Yo creo que hay que tener de alguna forma como una especie de reciprocidad, que en mi caso, pues a mí me nace, la verdad, creo que pues el día que todos digamos eso, pues entonces apague y vámonos y ya, digámosles a quienes han mal gobernado a Colombia que ganaron, punto final, porque sin nosotros, sin todos esos ríos de gente, porque además tenemos experiencias históricas que refutan esa idea, hemos tumbado el proyectos de ley antes, el movimiento estudiantil en el 2011 tumbó la reforma de la ley 30 de Santos, hemos ganado en el paro nacional financiación para la universidad pública, los campesinos y los productores agropecuarios fueron a paro en el 2012 y conquistaron mejores condiciones para la producción, mil cosas, le tumbamos a reforma pensional a Duque en el 2019. Entonces, que las cosas sí han cambiado, que sí hemos tenido en nuestras manos la posibilidad de transformarlas, sí, pero no puede ser sobre la base de la indiferencia y el egoísmo, sino sobre la base de alguna forma, tener un trabajo colectivo, y en eso es en lo que estamos trabajando ahora los distintos sectores sociales. Yo hago parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles y de la Organización Colombiana de Estudiantes, y junto con distintos sectores en el movimiento estudiantil y también sindical, y mejor dicho, mujeres, afro, pensionados, pensionadas, todo lo que pueda haber en el sector social, estamos coordinándonos precisamente para, de forma unificada, hacer esfuerzos por intervenir en esta realidad y por transformarla. De otra forma, pues, sí, lo que les digo, no quiero perder por W. O sea, el día que tengamos todos esa idea, pues ya ganaron ellos y pues yo pienso hacerles la vida un poquito más difícil mientras podamos. Muy bien, muchísimas gracias, Jennifer. Creo que ya ahí vamos cerrando. Agradecerle a todos los que se conectaron. Profesora Diana, unas palabras de despedida. No, Jennifer, muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación, por compartir esos conocimientos, por extender todos esos conocimientos a nuestros estudiantes que están pues a puertas de salir. Muchas gracias a nuestros estudiantes por estar, acompañarnos el día de hoy. Recuerden que este es como el cierre al ciclo digamos que, de actividades que estábamos realizando dentro del marco de la asignatura de Economía y Política. Profe Oscar, muchísimas gracias también a usted, a nuestro compañero Camilo, que está tras bambalinas, que también hace posible esto. Pero Jennifer, muchísimas gracias. Es muy gratificante escuchar una persona, digamos que nos muestra en tan poco tiempo un panorama
y además nos enriquece, digamos que este conocimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad y que también pues vuelvas y nos aceptes esta invitación en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo la paso muy bien siempre. Además, ojalá podamos hacerlo presencialmente pronto, pero pues mientras se pueda virtual, aquí estaré siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y efectivamente creo que este tipo de cosas de comprender nuestra realidad nos debe aportar, como decía Jennifer, a entender que las cosas no tienen que ser así, sino que pueden cambiar, pero el primer paso para que cambien es poderlas conocer, poder ser conscientes de que efectivamente hay cosas que están mal y no tenemos que acostumbrarnos a que las cosas estén mal, ¿sí? Entonces es una invitación a informarnos, a asumir posturas críticas, que finalmente esta es la idea, posturas reflexivas, que no, digamos que no consumamos entero información que transita por redes, que tengamos la capacidad de discernirlas, de discutirlas, de cuestionarlas, ¿sí? Y ese es el ejercicio. Entonces, muchachos, nos veremos próximamente en clase, tanto en jornada mañana como jornada tarde, y la idea es que podamos discutir lo que aquí se trabajó. Muchas gracias, chao, chao a todos. Un gusto, que estén bien.